farmacéutico y muchas gracias por ver este video. Hoy hablaremos sobre el tema ser positivo no basta. ¿El psicólogo es tu amigo o tal vez el psiquiatra? La utilidad de los psicofármacos. He realizado este video a petición de mi gran amigo Miguel Pedraza, psicólogo de profesión. ¡Cielos, qué macizo! A fin de apoyarlo en su camino docente, pero en realidad puede ser útil para cualquier persona que pueda o que quiera aprender un poco más sobre temas de medicamentos. Y en el presente caso, psicofármacos. Pero antes de todo, los invito a dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanilla de notificaciones para que reciban un aviso cuando tengamos nuevo contenido. Y claro, compartir este video con sus cercanos y asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales, donde compartimos información relevante a nuestra función sanitaria. En fin, durante el tiempo que llevamos encerrados por motivos de la pandemia, se ha visto un aumento significativo en los casos de problemas psicológicos, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, etc. Se han realizado varios reportajes en televisión al respecto y yo día a día veo receta tras receta, prescripciones de ansiolíticos, sedantes, qué sé yo. Cada uno con diferentes formas de solucionar el problema del paciente. Pero la pregunta ¿es realmente necesario consumir estos medicamentos? ¿O simplemente basta conseguir el consejo de ese amigo que nos invita a salir a correr, superarlo, seguir adelante, con frases como no es para tanto, le dais color o te estáis haciendo la víctima? Bien, la verdad no es tan simple, ¿cierto? Muchas veces, por ignorancia, la gente tiende a minimizar el problema o situación del otro y olvidan que incluso para una mosca su problema puede ser importante. Dicho de otra manera, ¿quién te crees tú para no entender lo que está pasando en el fondo del ser de alguien que se siente colapsado, triste o abandonado, cuando a pesar de estar rodeado de gente o tal vez tener muchos logros en la vida, tú simplemente sientes que no eres más que un triste ser humano? Bien, yo lo pasé y sé de qué hablo. Durante un largo periodo en mi vida universitaria, dejé todas las asignaturas botadas por una depresión. Hubiera tirado mi carrera por la borda si no hubiera sido por el apoyo de mis profesores de la universidad. Finalmente terminé en terapia con la psicóloga de mi universidad y si no fuera por la gran cantidad de personas que me apoyaron en ese momento, tanto profesores, profesionales de la salud, como mis amigos, hoy no tendría mi título de pregrado pegado en la pared juntando polvo. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Así que bien, está bien ir a terapia cuando es necesario. Y está bien también, si es que la terapia no resulta, ir a donde un psiquiatra y que les prescriban medicamentos. No deje que se metan en su vida. Nadie puede estar en sus zapatos. Además, si uno no es capaz de producir sus propios neurotransmisores, bien, que vengan de afuera entonces, pues. ¡Qué gracioso! Pero la pregunta es, ¿sirve la psicología? Bien, la eficacia de las terapias psicológicas, basadas en su capacidad para producir mejoras significativas en gran variedad de trastornos mentales o de conducta, está fuera de toda duda razonable, es un hecho científico. Por otro lado, la eficiencia o relación entre costos y beneficios de las terapias psicológicas son un tópico que aún se halla bajo discusión continua. Para valorar la eficiencia de estas terapias en comparación con otras, como por ejemplo en comparación con los tratamientos psicofarmacológicos, deben tenerse en cuenta no solo los costos y beneficios a corto plazo, sino también la evolución del paciente, esto es, el mantenimiento de los beneficios terapéuticos y las recaídas, mucho después de haber terminado una terapia o tratamiento determinado. Si se valora de ese modo, por ejemplo, considerando los estudios en los que se hace seguimiento a los pacientes durante 1 o 2 años tras la retirada de un tratamiento psicofarmacológico o una terapia psicológica, se observa sistemáticamente que las recaídas resultan mucho menos frecuentes en los pacientes que han recibido terapia psicológica que en aquellos que recibieron tratamiento farmacológico. La relación costo-beneficio, la eficiencia, por tanto, es mayor en el caso de la terapia psicológica, siempre que se supone se realice la terapia mejor indicada en cada caso. Y bueno, cuando es así, los pacientes suelen utilizar menos los servicios médicos, lo que mejora la eficiencia terapéutica. Hoy sabemos que tal eficiencia se debe a la protección contra las recaídas, lo cual es sustancialmente mayor que en el caso de los psicofármacos, y que ello se debe a que las terapias psicológicas generan cambios cerebrales, o efectos cerebrales mejor dicho, que muy probablemente perduran en paralelo a los cambios clínicos conductuales. Siempre es más importante
saber qué tipo de terapia es más eficaz según el trastorno que tenga el paciente y cuándo y en qué condiciones la combinación de ambos tipos de tratamiento puede ser aún más beneficiosa para el paciente o los pacientes que cada una aplicada por sí solo o cada uno aplicado por sí solo. Muy bonita toda la cháchara, pero es necesario aclarar algunos puntos antes de seguir adelante para poder entender la cosa en profundidad. ¿Qué son los psicofármacos? ¿Qué es la psicofarmacología? ¿O qué es la psicofarmacología clínica? ¡Qué buena pregunta! ¡Pero sí! ¿Por qué dirán ustedes? Pues porque es la base para adentrarnos en el estudio de los medicamentos relacionados a este tema. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Así que bueno, que venga ese video pues. Psicofarmacología es la disciplina que estudia la acción de los fármacos sobre el comportamiento, las emociones y la función cognitiva de las personas. En este sentido, puede estar relacionada con el estudio o tratamiento farmacológico de la psicopatología, o sea, las enfermedades de la mente. La historia de la farmacoterapia de la enfermedad mental se puede dividir en 3 periodos. 1. Introducción de la morfina, el bromuro de potasio, el hidrato de cloral, escopolamina, paraaldehído, etc. durante la segunda mitad del siglo XIX, primer periodo, lo que llevó a reemplazar las ataduras físicas por medios farmacológicos de control. 2. La introducción del ácido nicotínico, penicilina, tiamina, etc. durante la primera mitad del siglo XX, segundo periodo, lo que llevó a cambios significativos en el diagnóstico y distribución de pacientes psiquiátricos. La psicosis debido a la pelagra y demencia debido a la parálisis sifilítica general virtualmente desaparecieron de los hospitales psiquiátricos y la prevalencia de disnesias disminuyó notablemente. 3. El tratamiento con drogas terapéuticamente efectivas para la manía, esquizofrenia, depresión, desorden bipolar, desorden generalizado de ansiedad, desorden de pánico, desorden obsesivo compulsivo, enfermedad de Alzheimer, etc. durante la segunda mitad del siglo XX, tercer periodo, trajo atención a la heterogeneidad de las poblaciones entre las categorías de diagnósticos de esquizofrenia y depresión. La introducción de los primeros psicotrópicos y del espectrofotofluorímetro durante la década de 1950 dio inicio a desarrollo de la neuropsicofarmacología. La introducción de tecnología genética para la separación de subtipos de receptores en la década de 1980 abrió el camino para diseñar drogas psicotrópicas con diferente afinidad a los receptores hacia finales del siglo XX. Psicofarmacología clínica es una rama de la psicofarmacología que se centra en el uso terapéutico de fármacos para el tratamiento de los distintos trastornos mentales. Psicofármacos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Los psicofármacos son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central y que se usan para el tratamiento de los trastornos de la salud mental, depresión, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, etc. Pero también se usan en las alteraciones de la esfera psíquica que se manifiestan por signos o síntomas como insomnio, agresividad, angustia, etc. Actúan en el cerebro normalizando las modificaciones químicas que se producen en las enfermedades mentales o en sus síntomas. Son recetados para tratamientos médicos y bajo supervisión de un profesional por tiempos limitados o variables sin que traigan mayores consecuencias. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando las personas se automedican. Sistema nervioso central. Está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Es importante conocer básicamente el sistema nervioso central y asimismo cómo se realiza la neurotransmisión en él, ya que aquí es donde se centra el funcionamiento de los psicofármacos. Neurotransmisión en el sistema nervioso central. Con independencia de que el descubrimiento de los fármacos activos en el sistema nervioso central haya tenido una base mayoritariamente empírica, la moderna neurofarmacología se fundamenta de manera creciente sobre el conocimiento de la neuroquímica cerebral, tanto para analizar los mecanismos de acción de los fármacos ya conocidos, como para diseñar nuevas moléculas activas. La característica esencial del sistema nervioso central es su capacidad ilimitada para la comunicación interneuronal, pero esta comunicación de nada serviría si no dispusiera de la capacidad de integración en patrones convenientemente codificados que permiten la manifestación de las diversas formas de conducta, movimientos, lenguaje, sensaciones, ideación y emociones.
Por lo tanto, comunicación, recepción, integración y expresión de la información son las bases nucleares de la función del sistema nervioso. La comunicación interneuronal en el sistema nervioso central de la especie humana se ejecuta mayoritariamente mediante la transmisión química. Se basa, por lo tanto, en la interacción de moléculas, la transmisora y la receptora, lo que permite un amplio campo para la manipulación farmacológica. Cada vez son más difíciles los intentos por definir y delimitar lo que se entiende por un neurotransmisor propiamente dicho, un neuromodulador o un neuroregulador, y cada autor propone su propio modelo. Más que marcar diferencias que en ocasiones son arbitrarias, parece que es más real considerar sus coincidencias mínimas. Una molécula transmisora debe estar presente en la terminación sináptica y por lo tanto ser sintetizada por la neurona a la que dicha terminación pertenece. Debe ser liberada como resultado de la actividad específica de la neurona y debe ser capaz de influir selectiva y específicamente sobre la neurona postsináptica a través de receptores específicos. Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central son más utilizados que ningún otro tipo de agentes. Por lo general, se ignoran los mecanismos por los cuales los fármacos de acción central producen sus efectos terapéuticos, lo cual refleja la escasa comprensión que poseemos sobre las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El conocimiento de las sustancias transmisoras centrales es importante porque virtualmente todos los fármacos que actúan sobre el cerebro producen sus efectos al modificar la transmisión sináptica. Ejemplos de estas sustancias transmisoras serían los aminoácidos como el glutamato, el GABA y la glicina, que después de ser liberados por las terminaciones nerviosas presinápticas, estos transmisores son inactivados mediante sistemas de recaptación. El glutamato tiene efecto excitatorio a nivel central, el GABA tiene efecto inhibitorio y la glicina es otro transmisor de efecto inhibitorio. Otro ejemplo de estas sustancias transmisoras serían las monoaminas. Las funciones de estas monoaminas no se conocen del todo, pero están implicadas en muchos trastornos como la enfermedad de Parkinson, la depresión, la migraña y la esquizofrenia. Un ejemplo de estas monoaminas sería la acetilcolina, la cual tiene en el cerebro una acción principalmente excitatoria. Sus efectos excitatorios sobre las neuronas centrales son mediados en general por receptores muscarínicos. Las neuronas colinérgicas parecen estar involucradas en las respuestas corticales de despertar y en la memoria. La pérdida de este tipo de neuronas y de la memoria son rasgos predominantes de la enfermedad de Alzheimer, una forma común de demencia senil para la cual no existe tratamiento eficaz en el presente. La dopamina sería otro ejemplo de estas monoaminas, la cual por lo general inhibe las neuronas centrales. La degeneración de algunas neuronas relacionadas a las vías dopaminérgicas está relacionada a la enfermedad de Parkinson. Otras vías se encuentran hiperactivas en la esquizofrenia, aunque se ignora la causa. Por lo anterior, los agonistas dopaminérgicos se utilizan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, mientras que los antagonistas, que son los neurolépticos, se usan en la esquizofrenia. La norepinefrina, o mejor conocida como noradrenalina, es otro tipo de monoamina, la cual inhibe y excita las neuronas centrales al activar ciertos receptores específicos respectivamente. La alteración de la función noradrenérgica se asocia con la depresión. La norepinefrina y la dopamina en ciertas zonas del cerebro pueden participar en un sistema de recompensa ascendente que ha sido implicado en la dependencia a las drogas. La serotonina, otro ejemplo de monoamina, interviene en la conducta alimentaria, el sueño y el estado de ánimo. Esta también puede estar vinculada con la depresión. Los agonistas de algunos receptores de serotonina, como el LSD, provocan alucinaciones. La histamina es una monoamina relativamente menor en el cerebro, pero los antagonistas de los receptores de histamina producen sedación y poseen acciones antieméticas. Los neuropéptidos son otro tipo de monoamina y forman el grupo más numeroso de posibles transmisores centrales, pero aún se sabe poco sobre sus funciones. La sustancia P y las encefalinas están involucradas en las vías del dolor. Se han descubierto más de 40 péptidos en las neuronas centrales y en las terminaciones nerviosas. Constituyen otro grupo de transmisores regulatorios de acción difusa y por ahora se desconocen los papeles fisiológicos de muchos de ellos. Y finalmente tenemos el óxido nítrico, el cual hace poco tiempo se sugirió que actúa como transmisor en el cerebro. Se cree que ejerce un papel como modulador, afecta la liberación de otros transmisores y hay pruebas de que puede estar involucrado en la plasticidad sináptica. Clasificación de los psicofármacos. Los psicofármacos se clasifican en distintos grupos, siendo psicofármacos utilizados en los trastornos psicóticos, antipsicóticos neurolépticos, la esquizofrenia
no es una entidad unitaria, sino que se expresa de manera diferente en cada individuo, por lo que no existe un tratamiento único en todos los casos. La terapéutica se basa en una doble línea de acción, los fármacos neurolépticos y la terapia psicosocial. Desdeñar cualquiera de estas formas representa una mente frustrada por los prejuicios y la ignorancia. Neurolépticos reducen el número de enfermos hospitalizados, mejoran sustancialmente algunos de los síntomas de la esquizofrenia, facilitan el desarrollo de los programas de rehabilitación individual y comunitaria, permiten al enfermo pensar con más claridad y relacionarse mejor con su medio, y reducen el número de recaídas, pero tienen evidentes limitaciones. Continúa habiendo recaídas a pesar de mantener el tratamiento. Hay síntomas que no responden y aspectos de la conducta que no mejoran. Provocan reacciones adversas que complican o perturban la vida del enfermo. Ciertamente, los neurolépticos por sí mismos no enseñan a los enfermos a enfrentarse con su problema y su entorno, ni a sus familiares a adaptarse positiva y abiertamente con la situación creada por el paciente esquizofrénico. Tanto unos como otros necesitan aprender o volver a aprender las habilidades individuales y sociales indispensables para vivir en comunidad y con sociabilidad. Por ello, las formas de psicoterapia social e individual son indispensables, siempre que se apliquen con el mismo rigor científico que exigimos para la prescripción de un medicamento. Estos fármacos se caracterizan por mostrar su máxima eficacia en el tratamiento de algunas psicosis orgánicas y tóxicas, y de las psicosis idiopáticas de naturaleza esquizofrénica. De ahí que a veces se los denomine fármacos antipsicóticos o antiesquizofrénicos. El término neuroléptico proviene del complejo síndrome farmacológico que producen en la especie humana y en los animales. Aunque los neurolépticos no actúan de modo exclusivo sobre la enfermedad esquizofrénica, la asociación entre fármacos y enfermedad está establecida tan firmemente que el avance en el estudio de los mecanismos patogénicos de la enfermedad esquizofrénica se ha visto condicionado fuertemente por el curso de la investigación sobre las acciones de los neurolépticos. Si a ello se suma el hecho de que determinados agentes psicomiméticos provocan síndromes mentales afines a ciertos estados esquizofrénicos, se comprende que la psiquiatría biológica se esfuerce por hallar la alteración neuroquímica o neuropatológica responsable de la iniciación o del mantenimiento de las psicosis esquizofrénicas. La esquizofrenia es un síndrome caracterizado por manifestaciones psicológicas específicas que incluyen alucinaciones auditivas, delirios, alteraciones del pensamiento y perturbaciones conductuales. La esquizofrenia puede ser de origen genético, pero también hay pruebas que incluyen episodios intrauterinos y complicaciones obstétricas. Los fármacos neurolépticos controlan muchos de los síntomas de la esquizofrenia, logran mayor efecto sobre los síntomas positivos como las alucinaciones y los delirios. Los síntomas negativos como el retraimiento social y la apatía emocional son menos afectados por estos fármacos. Cerca del 30% de los pacientes manifiestan solo una leve mejoría y el 7% no muestra mejoría alguna, ni siquiera con tratamiento prolongado. Los neurolépticos son todos antagonistas de los receptores dopaminérgicos. En consonancia con esta idea, la puede generar un estado de psicosis en personas normales. Por desgracia, los neurolépticos también bloquean receptores dopaminérgicos en otras áreas como los ganglios basales, produciendo alteraciones del movimiento penosas y discapacitantes, como el parkinsonismo, agitación motora, etc. Algunos fármacos atípicos se encuentran libres o relativamente libres de los efectos colaterales extrapiramidales si se administran en dosis bajas. Los antipsicóticos se clasifican en varios tipos, siendo en el primer caso los denominados como fenotiazinas, desde la perspectiva de su estructura química. En el segundo caso tenemos a las butirofenonas. Finalmente, tenemos fármacos atípicos cuya denominación se debe a menores efectos adversos y que son mejor tolerados. Ejemplo de esto tenemos a la clozapina. El problema de este fármaco es el riesgo de neutropenia y agranulocitosis, por lo que se requiere análisis de sangre con regularidad para controlar los glóbulos blancos. La risperidona es un fármaco más reciente con menos efectos adversos y más potente que la clozapina. La sulpirida es un antagonista dopaminérgico muy específico y bien tolerado. Psicofármacos utilizados en los trastornos depresivos, antidepresivos y antimaníacos. Los trastornos afectivos se caracterizan por perturbaciones anímicas asociadas con alteraciones de la conducta, la energía, el apetito, el sueño y el peso. Los extremos van desde el estado de intensa excitación y elación hasta los estados depresivos profundos.
En la depresión, que es mucho más común que la manía, la persona experimenta una tristeza e infelicidad persistentes. La depresión es frecuente y aunque puede llevar a las personas al suicidio en casos extremos, en general el pronóstico es bueno. Según la teoría monoaminérgica de la depresión, la disminución de la norepinefrina y la serotonina cerebrales a menudo provocan depresión, pero resulta difícil hallar los defectos esperados en los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico en pacientes depresivos. Por ejemplo, si los fármacos tricíclicos bloquean la recaptación de norepinefrina o serotonina con rapidez, no se entiende por qué requieren varias semanas de administración para lograr un efecto antidepresivo. Además, algunos fármacos son antidepresivos pero no afectan la captación de aminas, mientras que la COC bloquea la captación de aminas, pero no es un antidepresivo. La mayoría de los fármacos utilizados en el tratamiento de la depresión inhiben la recaptación de la norepinefrina o de la serotonina. Aquí tenemos varios tipos, siendo los tricíclicos los de más larga data comprobada eficacia, pero a menudo son sedantes y presentan variedad de efectos colaterales, como estimular el apetito, sequedad bucal, visión borrosa, entre otros. Además, en sobredosis son cardiotóxicos y en algunos casos producen convulsiones. Bloquean la recaptación de norepinefrina o serotonina, aumentando su concentración disponible en el espacio sináptico. Ningún fármaco de este grupo tiene una actividad antidepresiva superior a la de los otros, y la elección del fármaco es en base a los efectos colaterales más aceptables. Luego tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son fármacos más recientes que tienen un amplio margen de seguridad y un espectro diferente de efectos colaterales, principalmente gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento como los más comunes. También pueden causar disfunción sexual. Generalmente se usan en pacientes con problemas cardiovasculares o en quienes deben evitar la sedación, pero deben evitarse en menores de 18 años, dado que pueden aumentar el riesgo de conducta suicida. Luego tenemos a los inhibidores de la monoaminooxidasa, los cuales se utilizan con menos frecuencia que otros antidepresivos debido a que presentan peligrosas interacciones con algunos alimentos y fármacos. Sin embargo, la reciente aparición de inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa tipo A ha determinado cierto aumento del uso de este tipo de fármacos. Estos aumentan la concentración de norepinefrina y serotonina en el cerebro, aumentando su concentración disponible en el espacio sináptico. Para ello, estos fármacos inhiben la enzima monoaminooxidasa, la cual se encarga de alterar químicamente la serotonina y la norepinefrina, disminuyendo su actividad, con lo cual se ayuda a mantener una mayor concentración de norepinefrina y serotonina. Finalmente, algunos antidepresivos atípicos no son inhibidores de la monoaminooxidasa y no inhiben la recaptación de aminas. Presentan menos efectos colaterales, son menos cardiotóxicos y menos peligrosos en casos de sobredosis. Un ejemplo de este grupo sería la trazodona, la cual actúa como antagonista del receptor de la serotonina. Algo que se debe tener en cuenta es que todos los antidepresivos pueden provocar convulsiones y ningún fármaco en particular es inocuo para los pacientes depresivos que sean epilépticos. Otro detalle importante del tratamiento farmacológico con antidepresivos es que los beneficios no se manifiestan hasta transcurridas 2 a 3 semanas, probablemente relacionados a cambios graduales en la sensibilidad de los receptores respectivos. Si bien cerca del 70% de los pacientes responden al tratamiento en ocasiones de depresión profunda o refractaria, a veces se incluye terapia electroconvulsiva o incluso combinaciones de tricíclicos con inhibidores de la monoaminoxidasa o litio, con el riesgo de las interacciones respectivas. Una vez se produce una respuesta al uso de antidepresivos, estos deben administrarse por 4 a 6 meses para evitar que se presenten síntomas depresivos nuevamente. Es importante evitar la suspensión abrupta de los medicamentos descritos, ya que esto puede provocar una serie de efectos no deseados, desde náuseas, angustia, ansiedad, etc. Se desconoce la causa de la depresión y los mecanismos de acción de los antidepresivos. La teoría de las monoaminas se basó en la idea de que la depresión es el resultado de la disminución de la actividad de los sistemas noradrenérgico o serotoninérgico centrales. El litio tiene una acción estabilizante del ánimo. Las sales de litio poseen un bajo cociente entre la dosis terapéutica y la tóxica, y son habituales los efectos adversos.
En casos de intoxicación puede haber somnolencia, confusión, convulsiones y hasta coma. La carbamazepina y el ácido valproico también tienen propiedades estabilizantes del ánimo y pueden utilizarse en pacientes que no responden al litio o que presentan intolerancia a él, pero estos fármacos son antiepilépticos. El litio también se usa como antidepresivo en combinación con tricíclicos en algunos casos. Su mecanismo de acción es desconocido, pero se cree que probablemente implica interacciones con los sistemas de segundos mensajeros. Psicofármacos utilizados en los trastornos bipolares, estabilizadores del ánimo, anticonvulsivantes y antiepilépticos. La epilepsia es una enfermedad crónica en la que los ataques son consecuencia de una descarga anormal de las neuronas cerebrales. En el 60 a 70% de los casos se ignora la causa, pero el factor hereditario es importante. También puede ser originada por daños cerebrales. Es importante destacar que muchos fármacos pueden originar convulsiones en los epilépticos. En este caso, se debe tener especial cuidado con las fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y muchos antihistamínicos, entre otros. Las crisis pueden ir desde sacudidas de un miembro hasta la propagación y tornarse generalizadas, con ataques que pueden ir de periodos de rigidez hasta convulsiones masivas del cuerpo y alteraciones de la conciencia que por lo general duran menos de 10 segundos. Los ataques tónico-clónicos y las crisis parciales se tratan principalmente por vía oral con carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina o fenitoína. En pacientes en los que no se logra un control pleno, se usan combinaciones de estos fármacos, o se agrega además topiramato, vigabatrina o gabapentina. Se puede usar además el fenobarbital y una que otra benzodiazepina en modo alternativo, pero se experimenta el problema de la sedación. Las crisis de ausencia se tratan con etosuximida o ácido valproico. En casos de mal epiléptico, se trata con agentes intravenosos que son benzodiazepinas, seguido de fenitoína si es preciso. En casos extremos, el paciente puede ser anestesiado con propofol o tiopental. Los fármacos antiepilépticos controlan los ataques por mecanismos no siempre claros. En casos de epilepsia, la carbamazepina y el ácido valproico son de primera elección debido a sus bajos efectos adversos. Es importante tener en cuenta que la supresión abrupta de la medicación antiepiléptica puede causar crisis de rebote, sobre todo con las benzodiazepinas y barbitúricos. Por lo anterior, debe procederse a supresión gradual en caso de ser requerido. Psicofármacos utilizados en los trastornos de ansiedad y del sueño. Ansiolíticos, hipnóticos, sedantes. El tratamiento farmacológico de los trastornos del sueño y de los estados de ansiedad agudos está dominado por las benzodiazepinas. En general, estos fármacos inducen sueño cuando se administran en dosis altas por la noche y proporcionan sedación y reducen la ansiedad cuando se administran en dosis bajas y divididas durante el día. Las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos, hipnóticos, miorelajantes y anticonvulsivantes. Además, producen acciones amnésicas causadas principalmente por el aumento del GABA. Estos fármacos tienen baja toxicidad aparente, pero actualmente se sabe que su uso crónico puede acarrear deterioro cognitivo, tolerancia y hasta dependencia, y por estos motivos deben utilizarse solamente durante 2 a 4 semanas para tratar casos de ansiedad grave e insomnio. Diferentes benzodiazepinas se comercializan como hipnóticos y ansiolíticos. La elección del fármaco se determina principalmente por la duración de la acción. Las benzodiazepinas utilizadas como hipnóticos pueden dividirse en dos categorías, de acción corta y de acción prolongada. Generalmente se prefiere un fármaco de eliminación rápida para evitar la sedación diurna. En caso de sobredosis de benzodiazepinas u otros casos donde se requiera su uso, se utiliza el flumazenil, el cual es antagonista competitivo de las benzodiazepinas, aunque según la bibliografía se han ingerido enormes sobredosis de benzodiazepinas sin que se presentaran efectos serios a largo plazo. Por vía oral, normalmente no producen depresión respiratoria letal, ni siquiera grave. Lo anterior sí puede ocurrir en caso de enfermedad broncopulmonar o cuando se administra por vía intravenosa, pudiendo requerir ventilación asistida. Las benzodiazepinas intravenosas se utilizan en estados de mal epiléptico y rara vez en crisis de angustia. Además, en este uso tienen una acción amnésica notable y es posible que los pacientes no recuerden ningún detalle del procedimiento médico. Pueden producir síndrome de abstinencia física, incluso al ser usados durante periodos breves. Además, pueden interactuar con otros depresores centrales como el alcohol, barbitúricos y antihistamínicos, pudiendo experimentar efectos sinérgicos o aditivos.
Las ciclopirrolonas, como la zopiclona, actúan sobre los receptores benzodiazepínicos y son de corta duración de acción y potencia terapéutica elevada. Las imidazopiridinas, como el zolpidem, actúan sobre los receptores benzodiazepínicos y son de corta duración de acción y potencia terapéutica elevada. Ambos grupos de medicamentos provocan tras su administración por vía oral una disminución de la latencia para el comienzo del sueño no REM, del tiempo de vigilia después del comienzo del sueño, del tiempo total de vigilia y del número de despertares. La disminución de la vigilia se corresponde con un aumento del tiempo total de sueño y de la eficiencia del sueño. En relación con las etapas del sueño, es necesario hacer una distinción entre los derivados benzodiazepínicos por un lado y los medicamentos como las ciclopirrolonas y las imidazopiridinas por el otro. Los derivados benzodiazepínicos provocan un sueño que difiere del fisiológico por la ausencia de las etapas 3 y 4. En cambio, las ciclopirrolonas y las imidazopiridinas tienden a respetar en un mayor grado la arquitectura normal del sueño. Los barbitúricos aumentan de manera similar la acción del GABA y son mucho más depresores que las benzodiazepinas. Actualmente se encuentran casi en desuso como hipnóticos y ansiolíticos debido a que generan rápidamente dependencia física y psíquica, además de ser letales en sobredosis relativamente pequeñas. A pesar de lo anterior, se siguen usando en anestesia y como anticonvulsivantes. Los bloqueadores beta también pueden ser útiles en la ansiedad cuando predominan los síntomas autonómicos. Los antidepresivos tricíclicos tienen efectos ansiolíticos. Se usan en tratamientos a largo plazo. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son útiles en ansiedad fóbica. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina pueden ser eficaces en trastornos de la angustia. Los fármacos que actúan en los receptores serotoninérgicos, como la buspirona, el cual es un agonista parcial de un tipo de estos receptores, tiene acciones ansiolíticas, pero sus indicaciones no están claras. El hidrato de cloral, luego de convertirse en el organismo en tricloroetanol, es un eficaz hipnótico, pero puede provocar tolerancia y dependencia. El clometiazol se utiliza en casos de abstinencia alcohólica aguda y en estados de mal epiléptico, pero produce dependencia y solo debe administrarse por periodos limitados. Hormonas, como la melatonina, son sintetizadas y liberadas por la glándula pineal. La administración exógena de melatonina acelera la inducción del sueño, incrementa la duración del sueño REM y mejora la calidad del sueño. En todas las situaciones en cuyo uso ha sido probado, la administración oral de 2 a 3 miligramos una hora antes de acostarse resincroniza el sueño. La melatonina puede producir otros efectos como hipotermia, reducción de la LH y aumento de la prolactina. Los beta bloqueantes, los antiinflamatorios no esteroideos y las benzodiazepinas suprimen su liberación endógena, no así medicamentos como las ciclopirrolonas y las imidazopiridinas. Crítica. Esta sección de crítica se caracteriza por combinar la información técnica con mis vivencias del día a día y asimismo con mi experiencia laboral. Recuerden no tomarse personal mis palabras si se sienten afectados por ellas y siempre es bueno retroalimentar. Así que si usted desea aportar al conocimiento de este farmacéutico, lo invito a dialogar siempre con respeto y con información válida respaldada con fuentes confiables y no páginas de dudosa reputación. Con honor, hasta el final. Primero, es importante mencionar que cada fármaco citado aquí tiene condición de venta bajo receta médica según la normativa chilena y cada uno de los medicamentos o fármacos nombrados es netamente con fines pedagógicos. En ningún momento se busca inducir el consumo de medicamentos de manera irregular o indiscriminada. Siempre que usted lo requiera, debe consultar primero a un médico. Pues sí, güey, no mames. La terapia farmacológica puede y suele mejorar el estado afectivo y anímico, la calidad del sueño, reducir la ansiedad y ayudar al paciente a encontrar gratificantes las actividades del día a día. Pero el paciente deberá a su vez aprender a percibir el mundo y a responder de forma diferente. Aquí es donde la terapia psicológica puede y suele afrontar la modificación de percepciones de ausencia de control y de inadaptación, siendo útil además a largo plazo para prevenir recaídas. Algunos medicamentos pueden dar lugar a una respuesta terapéutica inicial más rápida que las terapias psicológicas.
psicológicas, aunque presentan una capacidad considerablemente menor de prevenir las recaídas o recurrencias. Hay evidencia clara de que la terapia psicológica mantenida después de la reducción de la sintomatología es una técnica valiosa para la prevención de las recaídas o las recurrencias. En los casos de tratamientos farmacológicos conductuales combinados, es importante tener en cuenta en qué momento se administra la terapia psicológica respecto al momento en que se administra el fármaco, porque niveles altos de este en el cerebro pueden o podrían perjudicar el progreso de la terapia. Uno de los fenómenos, aunque no el único, que puede hallarse en la base de tal interacción negativa es el aprendizaje dependiente de estado. La memoria dependiente del estado o el aprendizaje dependiente del estado es el fenómeno en el que las personas recuerdan más información si su estado físico o mental es el mismo en el momento de la codificación y en el momento del recuerdo. La memoria dependiente del estado se investiga mucho en lo que respecta a su empleo, tanto en lo que respecta a los estados sintéticos de conciencia, como a los estados orgánicos de conciencia, como el estado de ánimo. Si bien la memoria dependiente del estado puede parecer bastante similar a la memoria dependiente del contexto, la memoria dependiente del contexto involucra el entorno y las condiciones externas de un individuo, como por ejemplo la habitación utilizada para estudiar y realizar el examen, mientras que la memoria dependiente del estado se aplica a las condiciones internas del individuo, como el uso de sustancias o el estado de ánimo. Algunos fármacos interfieren con la capacidad preventiva de las recaídas que poseen ciertas terapias conductuales, e incluso la acción del tratamiento combinado puede ser más potente según el tipo de terapia psicológica. Fármacos como algunas benzodiazepinas pueden tener un papel positivo en las fases iniciales de la terapia, siendo la combinación con la terapia psicológica particularmente útil en aquellos pacientes incapaces de afrontar la exposición o en los que la ansiedad que les provoca sea excesiva. Algunos antidepresivos pueden incrementar los efectos terapéuticos de la terapia, pero a diferencia de lo visto con las benzodiazepinas, cuando el antidepresivo se suprime, los beneficios observados no se pierden ni disminuyen. En esencia, las benzodiazepinas reducen los beneficios de la terapia tras la supresión de los tratamientos, no mientras el fármaco se está administrando. Esto podría reflejar aprendizaje dependiente de estado, observado con muchas benzodiazepinas y barbitúricos, proceso por el que lo que se aprende bajo los efectos de ciertos fármacos no se retiene suficiente cuando el fármaco ha desaparecido del sistema nervioso. Alternativamente, pueden también darse interferencias directas del fármaco sobre la memoria implícitos en la habituación-extinción. Algunos autores han observado que aquellos pacientes que más atribuyen su mejoría a la medicación tienden a presentar más miedo y conductas de evitación ante las situaciones o estímulos fóbicos y generalmente recaen posteriormente. Según varios estudios, una gran parte de las terapias psicológicas no ven sus efectos terapéuticos disminuidos por la adición de fármacos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por el contrario, el tratamiento farmacológico parece añadir algún beneficio terapéutico al de las terapias psicológicas, especialmente en la fase aguda del tratamiento. En el caso de los trastornos de pánico, se ha observado que las terapias combinadas tienen mayor beneficio. Sin embargo, tras la suspensión del tratamiento, al parecer la terapia psicológica por sí sola presenta resultados mayores que en el caso de la terapia combinada. En efecto, la combinación terapéutica, al menos con una benzodiazepina o con imipramina, parece impedir los beneficios de la terapia a largo plazo, observándose un significativo aumento de la incidencia de recaídas. En el caso de la fobia social, no se pueden extraer conclusiones definitivas, más allá del hecho de que la farmacoterapia, en especial con antidepresivos, es claramente útil en la fase aguda del tratamiento, pero con efectos a largo plazo más dudosos. En el tratamiento del trastorno por ansiedad generalizada, también se ha observado que las terapias psicológicas, ya sean por sí solas o con medicamentos como benzodiazepinas, presentan mayor eficacia terapéutica tanto tras finalizar los tratamientos como tras un seguimiento de 6 meses. En el caso del tratamiento del trastorno por estrés postraumático, se utilizan los diferentes tipos de antidepresivos, aunque principalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina, la sertralina y la fluoxetina. También se usan ansiolíticos como benzodiazepinas, anticonvulsivantes, beta bloqueadores e incluso fármacos antipsicóticos de última generación. Medicamentos como el propranolol, el cual es un beta bloqueador antagonista de los receptores noradrenérgicos,
administrado inmediatamente después de que los pacientes con trastorno por estrés postraumático reexperimentan un suceso traumático, consigue reducir algunas respuestas psicofisiológicas relacionadas al acontecimiento traumático. De cualquier modo y similar a los casos anteriores, en el caso del trastorno por estrés postraumático, la combinación terapéutica de la mejor farmacoterapia con la mejor terapia psicológica puede suponer beneficios adicionales para los pacientes, pero esto va a variar dependiendo de la severidad y de las características cualitativas de los pacientes. En el caso de la esquizofrenia, incluso manteniéndose controlados con tratamiento farmacológico adecuado con antipsicóticos, el conjunto de estudios realizados indican que alrededor de un 50% o más de los pacientes psicóticos o esquizofrénicos experimentan alguna recaída importante en forma de episodio psicótico en los 2 años siguientes al diagnóstico inicial e inicio del tratamiento. Algunos estudios sugieren que la presencia de acontecimientos vitales estresantes incrementan el riesgo a corto plazo de que un paciente esquizofrénico sufra una recaída o exacerbación de síntomas que empeore su situación clínica. El soporte social actúa como un apoyo sobre el impacto de las situaciones de estrés. Las familias comprometidas con el paciente con un estilo cálido y de apoyo en la relación con el paciente son primordiales. Todo esto predice un menor riesgo de recaídas o exacerbación de síntomas. Existen métodos para conseguir lo anterior, como por ejemplo el de la economía de fichas, método que consiste en un reforzamiento familiar con fichas que le permitirán al paciente conseguir ciertos privilegios, como regalos, actividades especiales, etc. Es importante además considerar la implicación de la familia en la medida de los síntomas del paciente, entrenamiento en habilidades básicas de comunicación, establecimiento de objetivos y logro de los mismos, resolución de problemas, manejo y control de síntomas, manejo y control del estrés y de las emociones y mantenimiento de los cambios. Esta metodología puede ser aplicable de manera transversal a todas las patologías o trastornos de salud mental, pero es importante la socioeducación hacia la familia o red de apoyo, ya que en ocasiones la familia, por intentar ayudar sin conocimiento, puede ser más un problema o factor de riesgo, e incluso un factor estresante, en vez de un apoyo. Lo anterior, en términos simples, es que si tengo una persona con un problema, no sirve de nada estar constantemente recordándole lo malo que hace, o bien tratando de apurarlo para su mejora. Y esto es importante que la familia o grupo de apoyo lo tenga claro y se informe adecuadamente de la problemática que aqueja al paciente. Todo lo anterior puede reportar mejor adherencia del paciente a un tratamiento farmacológico e incluso lograr que las dosis de dicho tratamiento puedan ser reducidas según sea el caso. El tratamiento con antipsicóticos es indispensable para la mejora de los episodios psicóticos agudos y el control en periodos posteriores. Si lo anterior no se realiza, es imposible conseguir que el paciente se implique en cualquier programa terapéutico no farmacológico. En el caso de la esquizofrenia, debido a su carácter crónico, es muy probable el riesgo de recaídas, pero esto mejora sustancialmente si al tratamiento con antipsicóticos se añade alguna terapia psicológica. En el caso de las adicciones, la correcta aplicación en combinación de tratamientos farmacológicos y psicológicos presenta mayor eficacia que cada uno por sí solo. Es importante tener en cuenta que las terapias deben estar bien establecidas, protocolizadas o estandarizadas. Esto es principalmente aplicable a terapias contra el alcohol y el tabaco, ya que existen fármacos que han probado efectividad para dicho tratamiento, pero no así en el caso de la COC, ya que a pesar de haberse evaluado muchas sustancias como potenciales tratamientos, ninguna hasta ahora ha demostrado eficacia inequívoca sobre la dependencia de la COC. Según algunos estudios, en el caso de la COC, la evidencia existente sugiere convincentemente que la exposición gradual y sistemática a los estímulos o situaciones condicionados a drog, así como el entrenamiento en habilidades situacionales, sociales y comunicativas de afrontamiento de las situaciones que puedan generar ansia o urgencia o deseo irresistible de consumir de nuevo, son dos aspectos que deberían implementarse en las terapias psicológicas conductuales de las adicciones. En el caso de la adicción a los opiáceos como la ERO, es crucial disponer de tratamientos psicológicos específicos que promuevan una mayor adherencia a la terapia con fármacos, ya que medicamentos antagonistas usados como la meta, si bien es menos problemática que la ERO, es en sí misma adictiva, y medicamentos como la naltrexona, otro antagonista,
tampoco muestran grandes mejorías en los adictos, hasta un 60% de abandono de tratamiento durante los primeros 3 meses. Lo anterior se debe a que los medicamentos se centran en los síntomas del abuso de opiáceos o de su abandono o de su disminución, como el síndrome de abstinencia, pero tienen escaso o nulo impacto sobre los procesos psicológicos o conductuales que caracterizan la conducta adictiva. Las farmacoterapias para la deshabituación solo pueden ofrecer resultados terapéuticos si los adictos poseen la motivación suficiente para abandonar el abuso de las sustancias de que se trate, siendo los déficits de motivación y a menudo de habilidades de afrontamiento los que comúnmente desembocan de nuevo en el consumo y el abuso. Y es por esto que se debe combinar las formas más efectivas de terapia psicológica y de farmacoterapia. En el caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se utilizan fármacos como el metilfenidato y algunos de parentesco cercano como la Sanfet. Cuando el psicoestimulante no tiene el efecto esperado, se utilizan fármacos antidepresivos, sobre todo el bupropión, de estructura y efectos similares a la Anfet, y se utilizan fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se ha demostrado que el uso de metilfenidato más sulfato de zinc llega a ser más efectivo que el metilfenidato por sí solo. Estos fármacos mencionados dan lugar a mejoras en aspectos de atención y concentración, pero no son muy eficaces para corregir las dificultades psicológicas o conductuales, por ejemplo la agresividad, de habilidades sociales y de resolución de problemas de los pacientes. Al margen de lo anterior, los efectos terapéuticos farmacológicos desaparecen cuando se suspende el tratamiento y se produce un agravamiento o recaída del trastorno. Por lo anterior, se debe administrar terapia psicológica en combinación con un tratamiento farmacológico óptimo, ya que es capaz de producir efectos positivos en aspectos específicos de la compleja constelación de síntomas que caracterizan este trastorno y sobre los que la farmacoterapia presenta pocos beneficios. Para finalizar, hace ya décadas que la investigación con ratas de laboratorio puso de manifiesto que algunos tratamientos producen cambios cerebrales, en ocasiones de magnitud muy importante. La adaptación a un estrés crónico y regular produce efectos conductuales positivos en ratas, haciéndolas más resistentes a futuras situaciones de estrés. Lo mismo se puede extrapolar al ser humano y se ha comprobado. Las terapias psicológicas realmente afectan y modifican el funcionamiento cerebral, produciendo cambios en el sistema nervioso central. Es importante aplicar una terapia psicológica apropiada y eficaz, la cual ayudaría a la prevención de las recaídas y en muchos casos mejoraría la adherencia a un tratamiento farmacológico, o bien podría ayudar a mejorar sus efectos según sea la necesidad. Es importante mencionar la relevancia de un tratamiento psicológico periódico y constante, ya que las pastillitas siempre van a estar, cualquiera se las puede dar. Bueno, cualquiera que esté capacitado legalmente. La verdad, las cosas como son. Pero el problema en el caso del tratamiento psicológico es que muchas veces el paciente, usuario o como se le quiera denominar, muchas veces sin querer, según sus posibilidades de acceso a la salud, el terapeuta o profesional a cargo va cambiando. Y esto es un problema, ya que para lograr la adherencia al tratamiento, en este caso terapia psicológica, se deben generar confianzas o alianza terapéutica entre el paciente y su profesional a cargo, situación que puede generar un quiebre al cambiar constantemente de profesional y lógicamente causar que el paciente no quiera continuar, ya que posiblemente tenga que contar nuevamente su historia y todos los detalles, revictimizando a la persona y provocando un retroceso en su avance. Esto se ve mucho más marcado en los servicios públicos, pero también a nivel privado. En el primer caso se debe a la mala organización del sistema y la rotación constante de profesionales, turnos, contratos honorarios, etc. En el segundo caso se relaciona a la ignorancia que puede existir de parte del paciente respecto de que la terapia psicológica no ha dado resultados inmediatos y que requiere tiempo, lo que ocasiona que el usuario decida cambiar constantemente de terapeuta o incluso abandonar la terapia y buscar ayudas alternativas, que ya sabemos que muchas veces son inútiles o empeoran su situación. La vida está llena de decepciones. En fin,
Así que ya sabe, no minimice su problema de salud o el de otra persona. A veces es importante realizar terapia psicológica y cuando esta no funciona, bueno, habrá que buscar ayuda con un psiquiatra y cuando corresponda será necesario asistir a ambos. E incluso a veces es necesario consumir un psicofármaco o un medicamento cuando corresponde. Cuando su salud lo requiere y el profesional se lo prescribe, no se deje invalidar por la opinión ignorante de un tercero. No va a faltar el que le diga que superó su depresión trotando, o que hay que ser positivo, o que el secreto, o que medite, o que no te preocupes, ocúpate, inscríbete en un gimnasio, qué sé yo. O sea, no quiero decir que esas alternativas sean malas, solo que hágale caso a su psicólogo, a su psiquiatra, al profesional, no a estos terapeutas chantas que andan por ahí pululando, que se aprovechan de su problema, de su situación, de su momento. No deje que jueguen con su dinero, que muchas veces en realidad eso es lo que buscan. Me siento estafado. Por eso los profesionales de las áreas de la salud estudian, se preparan, leen y se demoran años en lograr estar capacitados para poder ayudarlo. No a todos les funciona ir al gimnasio, salir a trotar, meditar. Y si a uno le funcionó, pues maravilloso. Pero dejemos de minimizar los problemas y realidades de otros. La vida ya es bastante difícil como para que te digan que tus miedos, penas y tristeza son una tontera. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En fin, al final van a encontrar todas las referencias bibliográficas que se utilizaron para diseñar este video. Y claro, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones en la campanita, dar me gusta a este video y compartirlo con sus amigos, familiares, conocidos y todo aquel a quien pueda resultar útil la información contenida aquí. También los invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales. Y eso, les agradezco su tiempo por haber visto este video hasta el final y muchas gracias. Se despide un farmacéutico más entre muchos otros. Saludos.